Ya a mediados del mes de enero, momento de retomar nuestra sección relativa a historia, a cómo pasaron los meses de enero por la historia de España y por supuesto también por la de Guadalajara, y lo hacemos como siempre de mano de nuestro experto en este tipo de efemérides, Mariano Navarro, a quien ya le doy la bienvenida de nuevo a la mañana de Guadalajara y le deseo un feliz año, que desde el año pasado no hablamos, hace 3 semanas, pero fue el año pasado, ¿no, Mariano? Buenos días. Buenos días, José Luis. Sí, buenos días. Es verdad. Feliz año a todos y por lo menos que este año nos permita deshacernos del maldito virus que ojo, qué dolor de cabeza nos está generando a todos. Ay, qué agobio, que se lo digan, que se lo digan a los que peor lo están pasando. En fin, bueno, vamos a ver las efemérides, que cómo pasaron los meses de enero por la historia de España y de Guadalajara. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, vamos a empezar aclarando un error de diciembre, cuando hablábamos del periodo en el que Portugal y España estuvieron unidos como una única nación. Cuando yo hablaba de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, es que lo escuché cuando vi el vídeo que me mandaste. Hago referencia a estos reyes como reyes de la estirpe Borbón, y no es así. Todo el mundo que conozca un poco la historia, estos reyes serán de la rama de los Austrias. Entonces quiero aclararlo para que nadie piense que... El primer Borbón fue Felipe V. Eso es. Ajá, efectivamente. Bueno, eso es. El primer Borbón fue Felipe V, que pues, es la famosa batalla de Brihuega-Villaviciosa. Efectivamente, ¿no? Después de la guerra de sucesión. Bueno, pues como rectificar es de sabios, pues una prueba más de la sabiduría de nuestro invitado. Ah, bueno. No, es que lo vi, cuando escuché el audio lo vi, digo, anda, menuda pata que he tenido aquí. Pero bueno, no pasa nada, aclarado está y listo. Que el mejor escribano echa un borrón también, o sea que no... Echa un borrón, es cierto. Mira, ya relacionado con esto, porque sucedió en un enero de 1581, fue cuando Felipe II, que era hijo de Carlos I e Isabel de Portugal, pues al morir el rey de Portugal, quiso acceder, porque le tocaba por dinastía, claro, al trono portugués. Ahí los nobles portugueses le apoyaban a Felipe II, pero el pueblo no. El pueblo apoyaba a don Antonio, el prior de Crato. Claro, detrás de don Antonio, el prior de Crato, como siempre, estaban la pérfida Albión, que para quien no sepa quién es la pérfida Albión, es como los franceses han definido tradicionalmente Inglaterra, porque el enemigo natural de Francia ha sido Inglaterra y viceversa, Sí. Mucho más que con nosotros. Bueno, el caso es que, claro, los ingleses no tenían mucho interés en que Felipe II fuese rey de Portugal también. Finalmente consiguió serlo, porque entró en el año 1580 entró por Badajoz e invadió Portugal. Pero él tiene una frase muy famosa que dijo: yo soy rey de Portugal porque me corresponde por dinastía, porque lo he pagado, porque él aportó grandes cantidades de dinero a los nobles portugueses también para que le apoyasen. Esto en aquella época se hacía así. Y porque lo he podido invadir. Entonces, esto es una frase que a mis amigos portugueses, que tengo muy buenos amigos portugueses, no les gusta, pero es que fue así. Entonces, ya está, ¿no? Y además te voy a decir una cosa. Carlos I, cuando Felipe II era rey de toda la Hispania, le aconsejó a su hijo Felipe. Carlos I le aconsejó a Felipe II: traslada la capital del imperio a Lisboa, porque eso afianzará la coalición entre Portugal y el resto de España. Y yo no sé cuál es el mecanismo por el que los hijos no solemos hacer caso a los padres. No lo hizo, y yo creo que ese es uno de los motivos por los que ahora somos dos países distintos. Fíjate que ahora próximos y siendo... Haciendo ucronías, si eso hubiera ocurrido, ahora esto en vez de España se llamaría a lo mejor Unión Ibérica, y la capital en vez de Madrid estaría en Lisboa, y hablaríamos todos español. Probablemente, que es una ciudad estupenda, precioso. Invito a los que no hayan ido que vayan a verla. De hecho, esto de la Unión Ibérica, no sé si conoces tú que el alcalde de Oporto es una persona muy activa en esto. ¿Ah, sí? ¿Le gustaría que la península ibérica fuera toda una misma nación?
y por lo menos una unión comercial ibérica. Esto sí, es una persona muy activa en todo esto. Bueno, ahí como decías, los ingleses ya se han ocupado de llevarse tradicionalmente muy bien con la vecina Portugal, por lo que pudiera pasar, ¿no? Exacto, sí, ellos han sido unos negociantes muy habilidosos, los ingleses, eso no hay que quitarles nunca el mérito. Lo que pasa que es que casi nunca han respetado lo que han pactado. Han pactado muy bien, son muy buenos negociantes, pero luego dan la vuelta a la tortilla de una manera bastante habilidosa. Pero eso es un mérito que hay que reconocerles. O sea, que muchas veces lo dice siempre el historiador colombiano Eduardo Victoria, que dice la guerra que perdió España contra los ingleses fue la de la propaganda y la negociación. Pues es que es así, es que es lo que pasó. Bueno, otra cosa, en relación a nosotros, a nuestra tierra. Estamos en enero de 1589, del 589. Siglo VI, o sea, altísima Edad Media. Exacto, con los reyes godos. Y el rey Recaredo, que estaba en Recópolis, la gente que no conozca Recópolis, por favor que vaya, está junto a Zorita de los Canes, que es una ciudad visigoda que fue muy importante en aquella época. Es el primer rey que acepta la religión católica como suya. Claro, es el católico niceno. Lo tengo apuntado aquí, es que hay cosas que no me da. Buscando es cuando se me queda, pero la cabeza no me da para tantas cosas. Es el católico niceno que vino desde el Concilio de Constantinopla. Y es cierto que admite la religión católica, pero era una religión católica de aquella época más ortodoxa, o sea, más parecida a la de que tienen los griegos. Pero bueno, es curioso que fue el primer rey dentro de la península que aceptó la religión católica como religión propia y de su ciudad, de su tribu, de su gente, ¿no? Los visigodos, como herederos que se consideraban y de hecho eran del Imperio Romano, y puesto que el Imperio Romano de Occidente ya no existía, siempre tenían un ojito puesto en Constantinopla, y de allí de hecho venían pues todas las tendencias urbanísticas, véase en Recópolis, o incluso las tendencias estilísticas, de moda, siempre estaban un poco pendientes de lo que se cocía en Constantinopla para traerlo para acá. De hecho, yo creo que es a raíz de aquello cuando se forjó el término lujo asiático, que todavía hoy en día se utiliza, porque toda aquella tendencia en cuanto a joyas, en cuanto a decoración, en cuanto a todo aquello que venía desde Constantinopla, era algo a lo que solo podían tener acceso gente de muy muy alta clase, gente que se podía darse esos lujos asiáticos, puesto que venían ya prácticamente de lo que se consideraba Asia. Y efectivamente Recópolis, yo creo que el diseño urbanístico tiene bastante que ver con las trazas de la época que se llevaban allí en Constantinopla. Y lo que dices, por supuesto, un lugar indispensable a conocer, no solo las ruinas, sino todo lo que aquello supuso. Recientemente estuve yo por allí haciendo unas fotos, y es algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos, y los guadalajareños y todos los españoles, porque al fin y al cabo fue la única ciudad de nueva planta que se fundó en la Alta Edad Media, ¿no? Y la más importante. La más importante. No hay una ciudad. La única que se fundó en toda Europa. Recópolis. En toda Europa. No hay una ciudad en la época visigoda más importante que Recópolis. Y la tenemos ahí, no le hacemos ni caso, y es una pena porque deberíamos de fomentar las visitas y de dar visibilidad a esto, ¿no? Es un poco lo que hablábamos también de Brihuega Villaviciosa. Tenemos eventos históricos importantes aquí y que ni siquiera los mismos habitantes de Guadalajara los conocen, y eso es pues, un poco lamentable. Pues aquí estamos nosotros para difundir nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, y hacerlo. Venga, vamos a seguir avanzando, que es que tú y yo nos ponemos aquí a cascar. Nos enredamos, es verdad. Bueno, estamos ahora el 2 de enero de 1492. 2 de enero de 1492, el mismo año en el que se descubrió América, los Reyes Católicos terminan con el último enclave nazarí musulmán que quedaba en la península, que era Granada. Muchas personas conocerán que la madre de Boabdil el Chico, que fue el que entregó a los Reyes Católicos Granada, le dijo: llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Porque durante muchos tiempos, la verdad es que fue un reino nazarí que estuvo ahí, es el que más tiempo estuvo,
Obviamente esta lectura de que los musulmanes estuvieron 800 años en España es verdad, pero hay que aclarar esos 800 años. Estuvieron 800 años, no llegó, 770 o 775, estuvieron en Granada, porque la reconquista, o sea, la invasión musulmana empieza en el 711 y termina en el 725. Ahí van avanzando, vienen los omeyas a través del estrecho de Gibraltar y van avanzando hacia el norte de la península. Y fíjate que en el 722 ya don Pelayo se retira a Covadonga cuando ve que los musulmanes tienen un ejército mucho mayor que el suyo, se retira y reorganiza a sus tropas para empezar la reconquista, pero en el 722. Sí. Y Guadalajara es conquistada a los musulmanes por Albarfáñez de Minaya en 1085. En el 1085. O sea, quiero decir que Guadalajara estuvo en dominios musulmanes 320, 330 años. O sea, que esta idea de que en toda España estuvieron 800 años es falsa. Lo digo porque creo que la gente tiene que saber exactamente, tiene que tener un poco la cronología de los hechos. De hecho, en el 1233, Fernando III, el Santo, el rey de Castilla, conquista Úbeda y también es el conquistador de Sevilla, de la ciudad de Sevilla. Sí, entonces, en 1233, y estamos todavía muy por debajo de los famosos 800 años que parece. O sea, sí, al final, en bastantes menos años, la reconquista se hizo. La batalla clave, ya hablaremos de ella, fue la de las Navas de Tolosa en 1212, pero que no es cierto que en toda la península tuviésemos musulmanes, que luego ya todo el mundo sabe que además la cultura nuestra ha sido bastante integradora en ese sentido. Sí, ¿no? Y teníamos... Y yo aquí quiero romper una lanza, porque de nuevo, lo que hablamos siempre, aquí como siempre o desconocemos o despreciamos nuestra propia historia y nuestra propia cultura. Siempre se ha dicho que la Edad Media fue un receso cultural impresionante. Bueno, yo discrepo de eso porque en la Edad Media se fundaron universidades, hubo grandes filósofos, pero concretamente en la Edad Media, aquí en Al-Ándalus, en la parte sur de la península ibérica, es donde se cocía toda la cultura en la Europa occidental. Aquí estaban los grandes matemáticos, los grandes físicos, los grandes médicos, los grandes astrónomos y todo venía, se movían en el ámbito andalusí, por supuesto. Entonces, claro, a lo mejor en ciertas partes de Europa ese receso cultural era efectivo o no tanto, pero porque ya te digo que se hicieron grandes cosas en favor de la cultura durante la Edad Media, pero aquí en Al-Ándalus teníamos lo mejor de lo mejor. Pero es que además tú sabes, en Toledo, bueno, en muchas ciudades existe el barrio musulmán, existe el barrio judío, o sea que no es cierto que fuésemos, pero no, es que no lo ha sido nunca, Verás, tengo por aquí, que estaba echando un vistazo porque me hago una guía, claro, de cosas, en relación a esto, el 1514. Pues en 1514 el rey Carlos I emite una célula donde permite el matrimonio entre los varones y las mujeres indias. O sea, ya fíjate que temprano ya la colonización española invita a que no es colonización, que son las provincias de ultramar, invita a que las poblaciones se reintegren, se mezclen. Y de hecho siempre han tenido derechos de castellanos, exacto. Es muy curioso ir a la ciudad de Los Ángeles y ver una placa que hay en el centro de la ciudad donde llegaron las primeras 11 familias españolas a fundarlas. Ahora la tendencia es a, digamos, pero fíjate, háblales tú a los norteamericanos del siglo XIX de mestizaje entre autóctonos y colonos. A ver qué te cuentan. Bueno, cuando a día de hoy todavía los indios están en reservas. Sin embargo, claro. Desde el principio Castilla fomentó, como dices, el mestizaje y el reconocimiento de los nuevos de los habitantes de las tierras recién descubiertas como castellanos de pleno derecho. Claro, pero independientemente que el fundador de Los Ángeles está considerado Felipe de Neve, en 1817, si no recuerdo mal, que además el escudo de Los Ángeles tiene el león y el castillo de Castilla y León, es curioso verlo. Independientemente de eso, las 11 primeras familias que llegaron allí, es curioso ver la placa, cómo estaban configuradas, porque te pone familia Rodríguez y te dice el varón
negro, mujer india y los hijos que tuvieran. Otra familia con el apellido que fuese, mulato con mulata, o sea, una mezcla extraordinaria, Sí. de verdad. Solamente hay una familia donde al varón le ponen español, que es, yo interpreto que es que era el único blanco de verdad, que no. Pero bueno, el hecho importante de eso era que se veía como una cosa completamente natural y que todo el mundo tenía los mismos Desde el derechos principio, efectivamente. Y obras como la de Fray Bartolomé de las Casas, en favor pues de todo esto, muchísimas cosas que ahora o que no queremos conocer o que nos creemos las trolas que por otra parte nos están contando, ¿no? En fin, Sí. seguimos avanzando. Seguimos. Mira, pues como cosas curiosas, en 1230, un enero de 1230, Jaime I el Conquistador llega a Mallorca y en 1287 conquista también Menorca. Uh-huh. Lo digo también para estos que dicen que si esos son países catalanes, que es que me pone malo. Pues no, eso era del Reino de Aragón y Jaime I el Conquistador era un rey de Aragón que era el que dominaba toda esa parte de la península. Y ya está. Y no merece la pena que hablemos más de esto. Y esto es lo que hay y así ocurrió. Y después cada uno que le compre la moto a quien se la quiera vender. Otra cosa de la historia negra que también hace bastante flaco favor a la gente que se lo cree y no investiga un poquito. Enero de 1813, las Cortes de Cádiz declaran ilegal el Tribunal de la Inquisición. Uh-huh. Claro, cuando tú investigas un poco te das cuenta que en el Tribunal de la Inquisición, que nos han publicado especialmente holandeses e ingleses de lo malísimos que eran, alemanes también, lo malísimos que eran y la cantidad de muertes y de gente que ejecutaron, descubres que a lo largo de probablemente 400 años de historia de la Inquisición no llegaron a 3.000 muertes, que no estoy justificando que las haya, pero es que en la caza de brujas de Alemania hubo más de 30.000 víctimas en la misma época, que el criterio era el mismo, como no estabas eras un poco, te resistías un poco a las creencias religiosas de la época, pues entonces eras una bruja y entonces te quemaban viva. Entonces, lo digo porque hay una lectura muy falsa también de lo que hizo el Tribunal de la Inquisición, que no estoy diciendo, no lo estoy justificando, ni estoy diciendo que estuviese bien el que se juzgase a la gente así, pero que hay que también cuantificar qué cosas pasaron y cómo pasaron. Así es. Entonces, es un dato importante también ese que pasó en un enero en 1813. Bueno, luego sí. hay una cosa importante que quiero decir también. En 1834, cuando ya está Fernando VII, yo creo que ha sido el peor rey que ha tenido España. Todos lo creemos, sí. Sí, horroroso. Bueno, pero escucha, los presidentes de gobierno no cuentan, ¿no? Hablamos solo de monarquía. Bueno, joder, no, esos están incluso hasta peor que... Por eso digo que si cuentan los presidentes de la reciente democracia, pues a lo mejor le hacemos bueno a Fernando VII. Pero bueno, continúa, por favor. Sí. Bueno, pues este rey es el primer rey que anula la ley sálica. La ley sálica es la ley por la que tiene que gobernar siempre el heredero varón. Uh-huh. Entonces, claro, él como no tenía herederos varones, tenía su hija Isabel II de Castilla, pues decidió abolir la ley sálica para que su hija pudiese reinar. De aquí vienen las guerras carlistas. Uh-huh. Y aquí viene esta fantasía del País Vasco de que si ellos quieren... No, ellos han sido siempre de Castilla. Nunca han formado parte de otro territorio que no haya sido Castilla. Pero a partir de aquí, con la ayuda de Sabino Arana, que era un ser bastante deleznable, que es el padre de la patria vasca, tú fíjate, este señor, he sacado una cita de este señor para que la gente sepa calibrar y cuantificar qué categoría de persona era. Este señor opinaba lo siguiente: la mujer es vaga, es superficial, es egoísta, tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana, es inferior al hombre en cabeza y corazón. ¿Qué sería de la mujer si no la amara, si el hombre no la amara? Bestia de carga e instrumento de su bestial pasión, nada más. O sea, tú fíjate, el mentor de la patria vasca, el pensamiento que tenía. Lo digo para que luchemos contra estas
creencias falsas y que desmontemos todas estos mitos que han levantado porque les interesa por alguna razón. Bueno, les interesa, entre otras cosas, pues porque hay 2 regiones en España que llevan viviendo del resto de los españoles pues 400 años. O sea, Cataluña y País Vasco. Sí. Bueno, Cataluña desde las revueltas de los segadores, que ya las contaremos en el mes correspondiente, que ellos dan una visión absolutamente falsa de cómo fue, pero que desde entonces, con el afán de darles dinero y que se estén callados, ahí vamos enterrando dinero de todos y fíjate en qué condiciones están. Deberían de ser las 2 regiones más españolas de toda la península y sin embargo son las más díscolas. En fin, vamos, que de la pragmática sanción que promulgara Fernando VII para darle el trono a su hija en lugar al infante Carlos María Isidro, a lo del nacionalismo vasco y catalán, digamos que si encontramos vínculos es porque han sabido enredar la madeja lo suficientemente como para que supuestamente existan esos vínculos, ¿no? Claro, manejarlos, claro, y ponerlos como ídolos cuando no lo son, no lo han sido nunca. Pero vamos, que esto es muy fácil, basta con escarbar un poco. Ahora Internet nos da unas posibilidades que antes era mucho más farragoso con los libros, pero esto es facilísimo averiguarlo, investigar todo esto. Seguimos avanzando, bueno, Mariano, que ya tenemos cinco minutillos. Bueno, mira, otra cosa relacionada, por ejemplo, con nuestra colonización es el rey, también Carlos I, manda a Panamá al virrey Blasco Núñez de Vela para cortar los abusos de algunos conquistadores. O sea, siempre nuestros reyes, nuestra administración ha intentado velar mucho porque no se hicieran abusos donde hemos llegado. Claro, eso no significa que no hubiese algunos desalmados que lo hacían. Hay un conquistador que se llama Pánfilo de Narváez que de verdad eso era un canalla de tío, porque es que mutilaba a los indios, pero los mutilaba que les cortaba las orejas, les cortaba la nariz y no iban a las tareas que a él se le habían antojado hacer. Fue un avanzado a Leopoldo II de Bélgica, que Leopoldo II de Bélgica fue un rey en el Congo belga, en África, fue un rey muy sanguinario. Y pinto a la gente que ponga lo que hacía Leopoldo II de Bélgica en el Congo belga, en sus plantaciones de caucho, que eran suyas, además no eran del pueblo belga, para que vean lo cruel que era este señor. Bueno, ¿alguna cosilla más? Un evento, sí, un evento que es importante también. En un enero, estaba buscando el año, se me ha despistado por aquí. Bueno, ahora lo encontraré. Con el siglo nos vale. El 1923. O sea, para que la gente lo sepa. Siglo XX, principios del siglo XX. No las tengo en la cabeza, porque no me da para más, ¿no? Pero sí tengo los eventos bastante bien localizados. En un enero de 1923 vuela en Cuatro Vientos el primer avión con alas móviles, que es de don Juan de la Cierva. El autogiro de don Juan de la Cierva. El autogiro, que es de verdad el primer helicóptero. Que no vengan los ingleses y los americanos con que el helicóptero lo inventaron ellos, porque el helicóptero, la idea ya estaba inventada por don Juan de la Cierva. Y eso también es un invento que ha revolucionado todo, especialmente los ejércitos, todo el mundo lo sabe, pero también los transportes. Curiosamente, hay quien dice que a Juan de la Cierva, que murió en 1936, recién empezada la guerra, hay que quitarle las calles porque es que es un señor que es franquista y estas tonterías que no, pues Juan de la Cierva es anterior a este periodo y es un señor que tuvo mucho mérito porque trabajó mucho en Cuatro Vientos de mano del ejército español, igual que Leonardo Torres Quevedo, que ya hablaremos con él, que él además, Leonardo Torres Quevedo, desarrolló mucha de eso aquí en Guadalajara. Exacto. En la Academia de Ingenieros. Es un ingeniero de camino. Exacto, en la Academia de Ingenieros, un ingeniero muy brillante que tuvo mucha actividad aquí en Guadalajara. Estamos ya en el siglo XX. Sí. 1874, anterior a lo de Juan de la Cierva, 1874, el general Pavía entra en las Cortes y da por terminado la Primera República Española. La Primera República Española que casi fue tan mal y tan nefasta como la Segunda. Que me disculpen, porque la Segunda yo creo que fue un horror para todas las partes. Ya hablábamos lo sucedido en los fusilamientos de Guadalajara y todo esto no hubiese pasado
si no hubiésemos tenido este periodo de nuestra historia. Pero lo tuvimos. Bueno, el general Pavía entra en las Cortes, da por terminada la Primera República, donde, como cosa curiosa, pues por ejemplo, Jaén declaró la guerra a Granada y Cartagena propuso adherirse a los Estados Unidos como Estado independiente, como Puerto Rico, porque pocas fechas anteriores Puerto Rico se había cedido a los Estados Unidos y se adherió como Estado independiente a los Estados Unidos. Bueno, pues Cartagena quería hacer lo propio estando aquí dentro de la Cartagena, que creo recordar que tenía una moneda diferente a la que se acuñaba en Yecla, que por supuesto era diferente a la que se acuñaba en el resto de España. O sea, en el resto de España. O sea, caos los cantones, sí, esa distribución cantonal que hicieron fue, pues eso, un desastre. En fin, muy bien. El general Pavía daba por finalizada la República. Martínez Campos ya se había pronunciado en favor de Alfonso XII, que volvía a restaurar la monarquía borbónica, la monarquía aquí a España. Y la historia continúa, y continuaba dejándonos eneros, febreros, marzos, abril, mayo, y aquí vamos a continuar contándolo, lo que iba pasando por España, cómo han ido pasando los diferentes meses, y por supuesto también por Guadalajara. Y lo vamos a hacer, bueno, pues de la mano de alguien que lo cuenta también, que tanto sabe y tanto se documenta como es Mariano Navarro. Quiero comentar una cosa muy breve. Sí. Ayer hay un programa en televisión, lo tengo aquí anotado, en la 2, que invito a la gente a que lo vea, porque está bien. Se llama El Condensador de Flujo. Está en la 2, yo creo que son los jueves. Lo presenta una persona, se llama Raquel Martos, yo la conozco de otras cosas. Bueno, no personalmente, de haberla visto, pero mira, ayer hacen una revisión de cosas históricas y salió el año 1805 con Napoleón. Hablan de la batalla de Austerlitz, donde Napoleón ganó a las tropas austríacas y rusas, y luego terminan hablando de la batalla de Waterloo. Entre 1805, la de Austerlitz, y la de Waterloo, que fue en 1815, no hacen mención, una historiadora que salió ahí, no hace mención a la batalla del general Castaños de Bailén. La batalla del general Castaños primera de Bailén batalla fue la primera que perdió Napoleón. Exacto. Que en campo abierto, y no hacen mención a esa batalla. Entonces me dio una rabia que no te lo pueden imaginar, y pensé, mañana lo voy a comentar, porque obviamente si estás hablando de Napoleón, tú hablas de Napoleón, pero es un hecho importantísimo la batalla de Bailén en el fracaso de Napoleón. Además, y no dijeron absolutamente nada. Nada. 8 años de guerra de la independencia, pero 8 años fueron del 8 al 14, no, 6 años de guerra de independencia. Es que además en la batalla de Bailén, creo recordar que hay una curiosa anécdota cuando ya estaba perdida y cuando el general Dupont, me parece que era quien lideraba las tropas francesas. La francesa, sí. Se rindió ante el general Castaños y le ofreció su sable, vencedor de 1000 batallas, no sé qué tal, y Castaños pues le debió hacer un desplante bastante. No recuerdo la cita, te voy a mandar deberes para que la busques, pero creo que fue una cita muy llamativa, por así decirlo, la respuesta de Castaños al general Dupont después de haber tenido que claudicar los franceses ante los españoles como recordamos, la primera batalla que los ejércitos napoleónicos perdieron en toda Europa. Y pasó aquí, en Bailén. Bueno, pues no dijeron ni palabra de eso. Y me dio rabia, porque es un hecho muy importante en la época napoleónica. Bueno. En fin, Mariano, muchísimas gracias por todos estos datos, por todas estas revisiones, y ya nos vemos en febrero para ver cómo pasaron los febreros por nuestra historia, ¿de acuerdo? Muy bien, un abrazo, José Luis, un abrazo a todos.